Bueno, habíamos quedado en servicios funcionales, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, sobre lo que hemos visto el día de ayer, antes de continuar. Bueno, parece que no hay, entonces vamos a continuar. Ya continuamos. Y continuamos lo que es la importancia de la diversidad, ¿no? A ver, la diversidad biótica quiere decir la variedad de organismos que hay en el medio ambiente. Variedad quiere decir de distintos tipos, de distintas clases. Debía conocerse como algo de utilidad común para toda la sociedad, ¿no? Y que además fuera considerado como algo de bien para todos los habitantes del planeta. Sin embargo, no se considera así y simplemente a veces es aprovechada por algunos. ¿Por qué se considera que es un bien común la biodiversidad? Porque en general cuando hay más de biodiversidad de plantas o animales, siempre hay más posibilidades que en esa biodiversidad haya más beneficios para la raza humana. Sin embargo, al explotar algunas especies o quitar algunas especies de animales o plantas, pues simplemente estamos disminuyendo los potenciales beneficios que son para la raza humana, ¿no? Y esto tiene que ver con que hay cosas que son muy buenas en la naturaleza, pero son explotadas solo por algunas personas. Una vez que son exterminadas, pues se pierde el beneficio que podía ser para toda la humanidad, ¿no? Ejemplos pueden ser eh, plantas medicinales mayormente, o pueden ser algún tipo de animales que dan beneficio para toda la sociedad, ¿no? Esto se llama lo que es una historia que es la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es que lo que es común no es cuidado. O también podría decir lo que no es cuidado no es considerado importante. Por ejemplo, cuando existe una fuente de agua, esta fuente de agua aparentemente es de gran volumen, de gran caudal, pues toda la gente quiere aprovechar y no se la valora. Entonces simplemente se abastece a los sistemas de agua con precios muy bajos, ¿no? Véanse los casos de sistemas de agua que tienen sus propios pozos y que cobran tarifas extremadamente bajas por agua, por ejemplo, eh, un boliviano por metro cúbico. Entonces, al hacer eso, hacen que todos exploten de más, es decir, aquel que paga, aquel que usa mucho, aquel que usa poco, igual lo va a utilizar en forma indiscriminada. Y es peor aún el caso cuando existen tarifas fijas, es decir, cuando se paga un monto fijo por mes sin medir cuánto se gasta realmente. Esto con respecto al agua, ¿no? Hay lugares donde se paga 10 bolivianos por mes indistintamente, que se utilice mucho o se utilice poco. Eso tiende a que toda la gente trate de utilizar por demás
y al utilizar por demás, pues empieza a faltar agua para muchos. Y eso es indirectamente un poco de la tragedia de los comunes, ¿no? La tragedia de los comunes es una paradoja, digamos, que tiene que ver con que lo que es común no se cuida. Para eso voy a compartir esto y les voy a mostrar. Si me esperan un ratito, voy a compartir. Ahora vamos a cambiar de forma de compartir. Esta.
Bueno, entonces, esa es una idea grosera de lo que es la tragedia de los comunes, ¿no? En el videito tiene una concepción hacia cómo guardar los recursos naturales y que está dado por la sobrepoblación. Pero lo que yo les quería mostrar es que lo que en principio no se cuida y es tierra común, pues se va a terminar destruyendo, ¿no? Y eso tiene que ver con muchos de los recursos que tenemos como sociedad, ¿no? Un ejemplo claro es el agua, ¿no? Si es que no somos conscientes de la cantidad de agua que utilizamos, siempre tendemos a utilizar más, pensando que nuestro uso no va a afectar al otro. Pero cuando todos pensamos eso, todos aumentamos nuestro uso y empezamos a afectarnos a todos. Entonces, a la larga, si es que no tenemos un control sobre los recursos naturales, si no cuidamos, vamos a tener problemas como esos. No sé, a ver, ustedes pueden decirme dónde piensan que se puede aplicar también esto de las tragedias de los comunes, a qué tipo de recurso. Buenas tardes, ingeniero. Hola. Al recurso forestal, a la tala de madera. Sí. ¿Por qué crees? A ver, algo más cuéntanos. Según Bolivia tiene un 60-70% de zona amazónica y a medida que la población va aumentando, se tala más madera. Creen que no se va a acabar y eh, si la población se sigue multiplicando y siguen talando madera, van a terminar los recursos. Sí, ese es un principio del razonamiento que se da, ¿no? Es decir, muchos dicen, mi aporte a la contaminación no afecta, pero sí afecta de todo. Uno es la madera, como dice, la gente quiere tener sus muebles de madera, está bien, es una aspiración común, pero como no hay conciencia de que la madera es un recurso no renovable, pues lo que está ocurriendo ahora es que se están acabando los bosques de madera. Si ustedes saben, la madera está empezando a subir, ha subido permanentemente desde hace muchos años porque cada vez se tiene que extraer de más adentro y distintas calidades de madera también ya son prácticamente inexistentes. Otro, otra forma, otro recurso que se explota también así indiscriminadamente es los recursos petroleros, por así decirlo. ¿No? Es decir, los recursos que se consideran que son estratégicos, pues se siguen extrayendo sin planificar, ¿no? Quizás el gobierno sí lo hace, pero aparentemente no existiera, simplemente extraemos lo que hay, cuando lo ideal sería eh, proteger, guardar para unos años adelante. Y en ese razonamiento no solo de la madera, del petróleo, del agua, implica que el poder individual es grande, pero cuando el poder individual es grande, pero no está eh, vinculado al bienestar común, pues empezamos a hacer daño. ¿No? De esa manera ocurre con la biodiversidad. La biodiversidad es prácticamente la naturaleza. Todos queremos aprovechar de ella, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es algo que parece anecdótico, ¿no? En Cochabamba tenemos zonas que son más atractivas para vivir o para estar, ¿no? Se dice que la zona norte, la zona de Tiquipaya era una zona atractiva porque tenía bastantes árboles, tenía agua, entonces todos se deseaban ir. Y de hecho ahora mucha gente está viviendo ahí y el hecho que se vaya a vivir ahí está haciendo que desaparezcan los árboles. Entonces la gente que se ha ido a vivir a esa zona por sus motivos de salud, de más verdor, pues está empezando a desaparecer, ¿no? Eso es, digamos, el deseo no controlado de tener un poquito de bienestar, ¿no? Otro lado, otra cosa, no sé si ustedes conocen la zona que se dice Valle Hermoso. Seguramente muchos años atrás realmente era parte de un valle, pero si ustedes van ahora ya no es un valle hermoso, es una
es un lugar donde no hay nada de valle, ¿no? Solamente tenemos, o sea, nada de Valle Hermoso, simplemente tenemos asentamientos, tenemos casas, ¿no? Entonces, esa es una forma, digamos, de descuidar lo que son los recursos que son realmente valiosos, ¿no? Pueden haber razones muy justificadas, pero estamos hablando desde el punto de vista ambiental. Bien, entonces vamos a continuar. Ya, entonces hemos visto la tragedia de los comunes, pasamos, ¿no? Ahora, seguimos viendo algunos conceptos ambientales, ¿no? Uno es la auditoría ambiental. Cuando hablamos de auditoría, nos hace recuerdo a un castigo, nos hace recuerdo a que te van a hacer auditoría cuando salgas de tu cargo, o nos hace recuerdo a conflictos entre sindicatos, conflictos dentro de organizaciones, ¿no? Auditoría parece que es un juicio, ¿no? Pero la auditoría básicamente es el verificar eh, algunas actividades a través de documentación. Auditoría viene de contar documentos para verificar algo. Y auditoría ambiental tiene que ver con contar, digamos, el número de microorganismos, organismos que existen. Y eso tiene que ver sobre eh, proyectos, ¿no? Proyectos de desarrollo, como proyectos de puentes, túneles, represas, carreteras, ¿no? Que básicamente son factibles o no de acuerdo a la parte económica, ¿no? Es decir, es factible con cuánto voy a invertir y cuánto voy a recuperar, ¿no? Es decir, una carretera va a costar, no sé, 50 millones de bolivianos, pero en 10 años el comercio que viene de esa carretera va a estar cerca de los 500 millones de bolivianos. Entonces, vale la pena. Pero en general, eh, las valoraciones de un proyecto para ver si es factible o no, casi nunca iban por la parte ambiental, ¿no? Especialmente porque la parte ambiental no puede valorizarse económicamente. Entonces, lo que se trata es de decir cuánto cuesta la afectación al medio ambiente para ver si es factible o no factible una inversión. Entonces, para ser estricto con la parte económica, se debería hacer una auditoría ambiental. ¿Qué quiere decir? Es un listado de todos los recursos en la zona de afección del proyecto. Listado quiere decir levantar nombres con cantidades, ¿no? Sin embargo, esto es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque con los recursos biológicos, quiere decir animales, quiere decir aves, quiere decir peces si es que hay, mamíferos o plantas. Es muy difícil, pero es posible, ¿no? Pero los recursos biológicos estrictamente eh, es casi imposible verificar cuántos hay, ¿no? Cuando vamos ya más al detalle biológico, es decir, hay tanta variedad, por ejemplo, decimos aves, puede haber 50 clases de aves y algunas que todavía no están consideradas clasificadas. Entonces, es difícil decir cuántas hay. Entonces, con los recursos no biológicos es complicado. Con los recursos biológicos es casi imposible, porque hay muchos y hay muchos que ni siquiera conocemos, ¿no? Hay algunas especies de plantas o de mamíferos que todavía no han sido clasificados. Existen, pero no han sido clasificados, por tanto, no pueden ser discriminados de otros. Entonces, la auditoría ambiental es complicada, pero hay formas de hacerla. Entonces, también vemos que la auditoría, es decir, el listado de recursos está asociado a la biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? Es la cantidad
o variedad de recursos que existen en un cierto lugar. Entonces, los que son más difíciles de ponerles un valor monetario son los recursos biológicos. Un recurso biológico, por ejemplo, es un bosque, un lago. Un recurso biológico es, por ejemplo, una colonia de conejos. Es difícil poner el valor, pero quizás una forma de valorizar lo que es el ambiente y no tanto a los componentes del ambiente es verificar qué usos tienen para el ser humano. Es decir, el medio ambiente, qué usos tiene para la sociedad. Entonces pueden ser usos directos o pueden ser usos indirectos, ¿no? Entonces, algunos usos que son directos, o sea, usos que van, que son hechos, o usos que se aplican directamente a la sociedad son, por ejemplo, la alimentación, los productos comerciales e industriales, o incluso el turismo, el ocio, las medicinas, tienen un uso directo. Son recursos, son bienes que la naturaleza nos da y son utilizados directamente. Vamos a ir un poquito en detalle con ellos. Entonces vamos a ver algunos componentes, algunas funciones y atributos de la naturaleza que son buenas para la humanidad. Entonces tenemos una tablita que nos dice componentes de la naturaleza, si son de uso directo, de uso indirecto o no tienen uso. Y componentes es las partes que constituyen algo. Funciones son lo que hacen estos componentes y atributos son características de estos componentes. Entonces vamos a ver algunos de los componentes, ¿no? ¿Y qué tipo de uso tiene? Por ejemplo, lo que es fauna silvestre tiene un uso que es directo. ¿Cómo qué? O sea, ¿por qué es de uso directo? Porque la fauna puede ser utilizada básicamente como fuente de elementos de vestido o como alimentación. Eso puede ser por sus usos directos. Entonces, todos los animales pueden tener un uso directo para las personas, ¿no? Mayormente como alimentación. Aquí tenemos, por ejemplo, monos, loros, armadillos, tortugas, bueno, eso es cuero, y eso también es caparazón, ¿no? Entonces, parte de los usos directos son que los animales se pueden utilizar para diversión, pueden ser utilizados para alimento o pueden ser utilizados como fuente de vestido. Ahora, con respecto a la flora silvestre, también tienen un uso directo. ¿Por qué? Porque básicamente muchos de los medicamentos vienen de las plantas. Entonces, pueden ser utilizadas como, como fuentes de salud, ¿no? Entonces, tenemos aquí la flora. Tenemos flores, tenemos frutos, tenemos varios tipos de plantas, ¿no? Que pueden tener sus distintos usos, mayormente en alimentación, también en medicina, ¿no? Recordemos que muchas medicinas vienen a partir de plantas. Entonces, la flora silvestre tiene su uso directo. También tenemos el componente agrícola, que también tiene un uso directo.
es decir, los cultivos. La naturaleza, a nosotros cultivarla, también nos genera alimentos, y alimentos para gran cantidad de personas, ¿no? Muchas veces estos alimentos no son muy variados, pero nos da un beneficio, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, plantaciones de caña, si no me equivoco, en el oriente del país. Otro uso directo es la dotación del agua, y eso realmente es muy, muy, muy importante, ¿no? Es decir, la naturaleza nos dota de agua, ¿no? Primero, las plantas necesitan agua, para eso, digamos, las personas también hacen obras de infraestructura para llevar agua y cultivarla, ¿no? Entonces, es un uso, y otro uso es el agua de beber, ¿no? De hecho, ese es el uso de la flora, la fauna, y la dotación de agua son funciones básicas para la vida. Entonces, dependemos de la naturaleza para eso. No hay agua, pues no tenemos nada que tomar y podemos ser afectados en salud. Luego vamos a ver algunas funciones, ¿no? Funciones son eh, qué beneficio trae la naturaleza, no en forma directa, sino en forma directa, ¿no? Entonces, una de las primeras funciones es la retención de sedimentos. ¿Por qué es importante la retención de sedimentos? Porque básicamente cuando llueve arrastra agua en los ríos y arrastra agua con sedimentos. Parte de estos sedimentos vienen de la montaña. Y si los ríos no tuvieran esa característica de ser sus lechos muy, muy variados, entonces los sedimentos irían hasta el mar, pero los sedimentos se quedan en las riberas. ¿Y en qué ayudan? Muchas veces los sedimentos así tienen nutrientes y contribuyen también a generar más suelo. De hecho, los sedimentos son importantes cuando empieza una época de lluvia, cuando termina una época de lluvia, porque arrastran materia que puede ser nutriente para fuentes, para campos de cultivo. De hecho, hay varias historias, pero una dice que en la época en la prehistoria básicamente, las inundaciones del río Nilo eran bienvenidas porque cuando se inundaba traía sedimento y los sedimentos eran ricos en nutrientes. Esos sedimentos ayudaban a los cultivos, ¿no? Y seguramente ocurre también eso ahora en otros lugares, no solo en... Otra función que nos brinda la naturaleza es la retención de nutrientes. ¿Por qué es importante la retención de nutrientes? Porque los nutrientes son los que hacen crecer a las plantas, básicamente, ¿no? El proceso de fotosíntesis, que vamos a ver más adelante, genera energía química a partir de energía lumínica, ¿no? Y eso hace que crezcan las células y empiece a crecer la planta. Sin embargo, más allá de la fotosíntesis, también la planta necesita nutrientes. Y los nutrientes tienen que estar retenidos en algún lugar. Seguramente están retenidos en el suelo. Entonces, si no hubiera nutrientes en el suelo, no habría crecimiento de las plantas, o sería simplemente a un tamaño mínimo que no permita la generación de frutos de esta misma planta. Entonces, eh, cuando se retienen nutrientes, los nutrientes se quedan en el suelo. Estos nutrientes alimentan a las raíces y hacen crecer a las plantas más rápidamente. Entonces, es una función de la naturaleza, especialmente en los suelos.
riqueza. Entonces, hemos hablado de retención de sedimentos, retención de nutrientes, es un uso indirecto, es decir, las personas no aprovechan directamente la retención de sedimentos, sino indirectamente porque los sedimentos retenidos contribuyen a la mejor calidad de los suelos. De igual manera, la retención de nutrientes no es aprovechada directamente por la población, es decir, la gente no va a tomar los nutrientes de la tierra, sino los nutrientes van a los alimentos, van a las plantas, de las plantas entran a los humanos. Ahora, otra función también es la estabilización de riberas o estabilización de, podemos decir, de laterales de ríos. ¿Por qué es importante? Porque si no hubiera esta estabilización, habría derrumbes todo el tiempo. Y si hay derrumbes todo el tiempo, pues habría socavación y parte de los terrenos desaparecerían rápidamente. ¿Por qué se da esta estabilización de riberas? Pues es la combinación de la granulometría de la tierra y también asesorado por la velocidad de flujo de un río. Es decir, pues, si tenemos ríos que no tienen riberas o laterales estables, siempre van a ser peligrosos, ¿no? De igual manera, otra función que da un beneficio directo a la sociedad es el control de crecidas. El control de crecidas es el evitar que el agua, en un río especialmente, corra a gran velocidad, erosionando y destruyendo el terreno adelante. ¿Por qué se da el control de crecidas? Porque en general se tiene sedimento y el sedimento hace que haya mayor fricción con el agua. Si hay mayor fricción con el agua, entonces baja la velocidad. Y si baja la velocidad, pues no hay escorrentías a gran velocidad que son las que hacen las crecidas. Esa es otra función que hace que la sociedad hagamos un uso indirecto de la naturaleza, ¿no? Ahora, otras funciones también que son de uso indirecto es la recarga de agua subterránea. ¿Y qué es la recarga de agua subterránea? La capacidad de un acuífero para recargarse periódicamente, generalmente en época de lluvia. Entonces, eso hace que los acuíferos sean de uso casi permanente, no uso simplemente en época de lluvias. El hecho de que se puedan recargar las aguas siempre puede fomentar a que haya agua de consumo por mucho tiempo. Y eso tiene que ver con las características del terreno, ¿no? Pero estas que estamos hablando, estas funciones parecen implícitas, pero no son implícitas, ¿no? Por ejemplo, si el suelo fuera simplemente rocas, nunca habría recarga de aguas subterráneas. Pero cuando el suelo tiene características ligeramente arcillosas, tiende a acumular humedad y esa humedad tiende a salir cuando se perfora un pozo. Entonces, la recarga de las aguas subterráneas también es una función, ¿no? Y en nuestro contexto, en nuestro país se nota mucho, especialmente en Cochabamba, porque al salir de época de lluvias tenemos niveles freáticos elevados, al terminar la época de sequía tenemos niveles freáticos bajos. Entonces, si no hubiera esa capacidad de recarga, pues es muy posible que en menos de 2 años desaparecería. Sería muy difícil sacar las aguas subterráneas. Entonces, lo que hace la naturaleza, llueve y se recargan los acuíferos. Entonces, ese es un servicio muy bueno para la sociedad. Otro uso es el transporte de agua. Es decir, parece implícito, ¿no? Pero tenemos muchas veces presas en las alturas y esas presas están destinadas a almacenar agua y
dotar agua para riego mayormente. Pero en muchos casos la misma naturaleza es la que hace transportar el agua por gravedad y a través de ríos sin necesidad de canales, ¿no? Entonces, el hecho que se pueda transportar agua también es una función importantísima, en el sentido que si una fuente, el lugar de acumulación del agua es una laguna en la cordillera, y mi población se encuentra por lo menos a 200 o 300 metros hacia abajo, entonces es necesario que el agua venga de esa laguna, si no, es muy posible que no se pueda tomar frecuentemente esa agua, entonces se tiene que transportar. Para transportarla se puede hacer un canal, pero muchas veces los ríos también actúan como transportadores de agua, ¿no? Y eso significa que una laguna que se encuentra en la cordillera alimenta a la población que se encuentra en la parte baja. ¿Por qué? Porque la naturaleza transporta el agua. Vamos. Bien, aquí está. Y también tenemos funciones de naturaleza que son el ocio, ¿no? El ocio y el turismo. Estas funciones de la naturaleza nos hacen disfrutar de ella, pero sin tener que afectarla o destruirla. Entonces, estas funciones más bien no implican modificación, implica simplemente verla, ¿no? Y es así que existe gente que le gusta viajar solo por conocer muchos lugares. Y al conocer muchos lugares, en general lugares naturales, lo que está haciendo es beneficiándose de la naturaleza, de una función que nos da la naturaleza, ¿no? Entonces, estas funciones también son importantes para las personas. Continuamos, tenemos más en detalle lo que son los usos directos, la alimentación. En general, todo alimento de las personas viene de otros organismos. Es decir, nosotros tenemos que matar a otros organismos para comerlos y para satisfacer nuestra necesidad, ¿no? Pueden ser plantas, lo cual es menos doloroso, o pueden ser otro tipo de animales, ¿no? Pero la alimentación siempre viene de organismos vivos. Ese es un concepto, ¿no? Por ejemplo, la carne viene de la vaca o de otros organismos, pero de tanto estar acostumbrados a un solo tipo de cultivo, pues empezamos a fallar, ¿no? De hecho, la mayoría de los vegetales vienen solamente de 20 especies, la mayoría de los vegetales que comemos. Y también la- las fuentes de carne son limitadas. ¿Por qué? Por el proceso de masificación, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vemos aquí un mapa que nos muestra que la mayoría de los vegetales que conocemos vienen de algunos, ¿no? Y de hecho, la mayoría de la alimentación conocida de toda la sociedad, de todo el planeta, viene de pocos productos. Por ejemplo, el tomate se cree que viene de Sudamérica, pero el tomate está en todo el mundo. Las habas también están en todas partes, aunque son originarias de un lugar. Las papas también son originarias de Sudamérica. Sin embargo, cuando se viaja, están las papas en todo el mundo. El problema es que eh,
las papas que se utilizan para alimentación son únicas, es decir, son de un monocultivo. Vamos a ver más adelante qué es eso, ¿no? De igual manera tenemos eh, los zapallos y otros que vienen de alguna parte, pero básicamente, si ustedes ven, esto es casi el universo de nuestra alimentación vegetal. No, no deben ser más de 20 o 30 productos. Cuando o sea, son 20 o 30 productos, cuando existen más de estos. Sin embargo, por hacer fácil, por hacer una repetición masiva de una generación masiva de alimentos, pues simplemente se han tomado pocas. Y al tomar pocas especies hay el peligro que se vaya perdiendo la biodiversidad. Lo mismo con respecto a la carne. La carne es un alimento casi esencial en todo el planeta. Sin embargo, casi toda la carne viene de pocos animales, ¿no? Viene de vacas, ovejas, cerdos, aves, donde existen muchas fuentes de carne, ¿no? En el texto van a ver que existe el estudio de lo que son eh, algunos mamíferos selváticos, que tienen casi el mismo peso que las vacas, pero consumen menos y también afectan menos al medio ambiente. De igual manera, cuando se explota los recursos marinos, más o menos solamente el 10% de los 7 millones de toneladas que extraen son utilizadas para alimentación. Las demás no son utilizadas. De hecho, muchas plantas que no son consideradas comestibles son consideradas potenciales para integrar este grupo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La papa. La papa es un alimento básico y es casi común en toda Sudamérica y prácticamente en todo el planeta, ¿no? Sin embargo, simplemente a partir de 5 o 6 especies es que se utiliza la papa como fuente de alimento para gran parte del planeta, cuando existen más de 700 especies de papa. De igual manera, existen muchas frutas, de las cuales muy pocas son comercialmente conocidas. No deben ser más de 20. Pero cada, cada país, cada región tiene su riqueza en plantas y frutas, que muchas veces no es conocida fuera de ese país, fuera de esa región, ¿no? Por ejemplo, en el trópico existe gran variedad de frutas que no se conocen o no se utilizan mucho en la ciudad. Muchas veces estos, estos frutos que no son explotados tienen más nutrientes que los frutos que son comercialmente explotados. Ahora, ¿por qué hablamos de que hay muchas variedades que no se aplican? ¿Qué importancia tienen a la materia, ¿no? Bueno, está relacionado con lo que es la diversidad, la variedad. Cuando, por ejemplo, tenemos 20 variedades de plátano, entonces cada plátano es parecido entre sí, pero diferente, ya sea por el tamaño, por el color, por el peso, por el tiempo de maduración o cualquiera, ¿no? Pero la ventaja de que haya variedad de organismos es que esa variedad de organismos esconde una cierta resistencia a algunas enfermedades, ¿no? A ver, por así decir, si tuviéramos una familia que tiene abuelo y abuela, tiene hijos, tiene nietos, bisnietos, son unos 50, 60, 70 personas, ¿no? Y si esos toditos se siguen reproduciendo, casi en la misma familia, no va a haber, por así decir, otras personas de otro color, pero el color no es lo importante. En este caso es que si quizás los miembros de esa familia
son más proclives a un cierto tipo de enfermedad, toda su descendencia va a ser proclive a un cierto tipo de enfermedad. Pero si esa familia empieza a buscar, sus hijos, nietos empiezan a buscar parejas en otras ciudades, en otros países, ¿qué va a pasar? Va a haber más variedad en la descendencia, porque puede que algunas personas tengan más resistencia a un tipo de enfermedad que otras. Al juntarse y al reproducirse, pues pueden adquirir esa resistencia. Y eso se refiere a la variedad genética, es decir, la poca variedad genética de los alimentos puede hacer que haya baja resistencia a enfermedades en las plantas. Entonces quiere decir que si solo explotamos un solo tipo de naranja, solo producimos un solo tipo de naranja, es muy posible que una enfermedad que puede ser muy, muy dañina para ese tipo de naranja, pues puede arrasar con todos los cultivos. Pero si tenemos en el mismo campo variedades de naranjas, puede ser que la plaga afecte a uno, pero no va a afectar a todos. Entonces, ese es el sentido de mantener la variedad genética, ¿no? Es decir, no acostumbrarse a comer un solo tipo de manzanas, o sea, más que no acostumbrarse, no producir. Si ustedes ven en el mercado, existe una variedad de plátano preponderante, una variedad de manzanas preponderante. Sin embargo, existen variedades de manzanas y de plátanos en nuestro propio país que tienen mayores propiedades nutritivas. Es decir, cuando no hay variedad genética, es posible que se caiga en el error de que vamos debilitando al organismo o a la especie. Prácticamente así estaríamos un poquito avanzando en nuestra clase, pero lo que quiero es avanzar un poquito más, ¿no? Vamos a ver usos indirectos. Hablo de usos directos, ¿no? Vamos a ver productos comerciales o industriales. Pero antes, no sé si tienen alguna consulta, antes de seguir. ¿Tienen algún comentario, consulta sobre las variedades? Hablaremos, ¿no? Por ejemplo, existen variedades de papa. No todos ustedes deben saber. A ver, ¿cuántas variedades de papa ustedes han visto, digamos, en su vida? Dígame un número, digamos. 4, 5, a ver, ¿alguien conoce más? Pero conocer de haber palpado, ¿no? Yo conozco 3 variedades nomás, sí. Ya, 3. A ver, los que viven en zonas o los que han vivido en zonas productoras de papa deben conocer más variedades. De acuerdo a estudios, digamos, de universidades, existen por lo menos 200 variedades de papa en nuestro país. Pero muchas, digamos, no son reproducidas porque no son comercialmente apreciadas. Pero en esa variedad está la riqueza genética y posiblemente algunas características que pueden ser más buenas como para la alimentación. Lo mismo variedades de maíz. Variedades de maíz deben existir por lo menos 40 o 50. Sin embargo, los más conocidos son pocos. ¿Por qué? Porque son las más comercialmente atractivas. Es decir, la gente quiere un solo tipo o dos tipos de, de maíz. Entonces, cuando hay una combinación de maíces, pues se mejora la capacidad de resistir plagas y también tiene algunas propiedades hasta curativas para las personas. De igual
existen variedades de alpacas, de llamas, pero un poco por facilidad y por comercio se ha reducido a una o dos que son las más atractivas o las más utilizadas, ¿no? Entonces es importante esta variedad, ¿no? No debería haber monocultivos, por así decirlo, si queremos ver desde el punto de vista ambiental. Ya, vamos a avanzar esto más. Entonces, vamos a seguir utilizando usos directos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que son productos comerciales e industriales. La naturaleza nos brinda de muchos productos que pueden ser utilizados como herramienta de comercio, ¿no? Por ejemplo, minerales, combustibles fósiles, lanas, cueros y otros, ¿no? Es decir, los minerales tienen su uso para hacer utensilios. Combustibles fósiles, carbón, petróleo, aceite, también se utiliza directamente, ¿no? Otros son las pieles de los animales, que también son utilizados por las personas de forma directa. Otros son algunos tipos de cultivos que se utilizan para hacer ropa, ¿no? Como ser algodón y otros. Esos son productos comerciales. Pero de todos los productos, quizás el más conocido, el más apreciado, porque tiene mayor valor para la sociedad, es la madera, ¿no? Porque la madera es un elemento que sirve básicamente para construir, ¿no? Es un elemento que se puede moldear, se puede cortar, y por eso es de los más apreciados. Pero dentro de las maderas, las maderas más apreciadas desde el punto de vista de construcción son las maderas duras. Y las maderas duras se caracterizan por ser maderas altamente densas, es decir, pesadas. Por ejemplo, si uno consigue una silla con madera liviana, como madera de pino, pesará unos 3 kilos. Pero si consigue la misma silla con una madera dura, con mara, digamos, esa pesa unos 8 kilos. Entonces, por ser un material duradero, se aprecian mucho las maderas duras. Sin embargo, están desapareciendo, ¿no? Entonces, la madera es el elemento más preciado, ¿no? Ahora, hay varias variedades de madera. Últimamente, la madera se utilizaba mucho en la construcción, para puertas, ventanas, para vigas, pero si ustedes se han dado cuenta, en estos últimos 10 años prácticamente, las vigas están siendo reemplazadas por las vigas de madera están siendo reemplazadas por muchas veces metal, ¿no? Por vigas metálicas, por celosías de fierro que soldado entre sí. Después los marcos de las ventanas están siendo reemplazados por marcos de aluminio. Entonces, estamos yendo a que desaparezcan estos productos, ¿no? Y cada vez son más caros. Entonces, las maderas duras son las más requeridas. De hecho, la madera es uno de los productos más beneficiosos de la naturaleza. Y por otro lado, lo que son las medicinas, ¿no? Las medicinas son altamente útiles para las personas y muchas vienen de animales y muchas vienen de plantas, ¿no? Muchas plantas tienen capacidades analgésicas, antibióticas, anticoagulantes, antiparasitarias, ¿no? De hecho, por eso existe la tendencia de que existe la medicina natural basada en plantas. Y tiene razón, porque muchos de los medicamentos industrialmente producidos vienen de plantas, ¿no? De hecho, más de la mitad de todas las medicinas tienen algún componente natural. Hay algunas que son conocidas como ser la uña de gato, como ser el jengibre y otros, ¿no? Y de hecho existen algunas plantas
que se cree que cura enfermedades muy difíciles de tratar como el SIDA, el cáncer y otras enfermedades. Entonces, esos dos usos directos son muy importantes para la sociedad. Bueno, hasta aquí vamos a avanzar ahora. Lo que yo quería es preguntar cómo les está yendo con el trabajo. Sería se entrega mañana. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tenía una consulta respecto a lo que dice del sistema de alcantarillado. Es que en la zona por donde yo vivo todavía no tenemos ese servicio de alcantarillado. Ya. Entonces a vos se te pide más o menos cuánta agua va al alcantarillado, ¿no? Entonces ve a ver, qué agua eh, la botas directamente, ¿no? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánta agua va al alcantarillado? Entonces, ¿qué agua o qué cantidad de agua, digamos, la botas al suelo o no sé, tendrás una cámara séptica, más o menos qué volumen de esa agua? No específicamente alcantarillado. Ya está bien, ingeniero. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué consultas, preguntas tienen sobre el trabajo? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y que el mismo formato del primer trabajo, el tamaño de letras, eso? No creo que les he colocado si no les he colocado, sí puede ser el mismo, pero vean bien la instrucción, ¿ya? Ahí está la instrucción bien clarita. Entonces todos están bien, aparentemente. Hay que entrar al archivo del documento Word y el del Excel, ¿verdad? Los dos. No es necesario, pero si quieren, si piensan que de esa manera voy a entender mejor su trabajo, entreguen los dos. Ya, y al responder las preguntas, solo anoto el resultado, también una captura de la tabla del Excel, o ya que entrego los dos, solo el resultado. Si entregan los dos, solamente el resultado, ¿no? Ya, está bien, gracias. A ver, díganme, ¿les ha sido, qué parte más difícil ha sido de medir del agua? A ver, antes que responda Flavia. Flavia, adelante, a ver. Buenas tardes, ingeniero. Tengo una duda respecto a la planilla Excel que usted nos ha facilitado, en la cual podemos realizar nuestros cálculos, ¿no? Sí, Yo ya estoy realizando mi tabla, pero ya. hay en la parte en donde dice en qué uso se gasta más agua. Ahí hay unas pequeñas casillas que toditas sí están referenciadas, pero no entiendo muy bien qué es lo que tengo que No, meter eso es, no, ¿en qué se utiliza? en esa parte. Era la suma de varias cosas de arriba, pero a ver, ustedes traten de responder, no, o sea, utilicen como base, no quiero que utilicen estrictamente esa, pueden modificarla también. Es decir, en dónde se utiliza más agua, lo que yo he hecho es ver de todos los usos, he sumado, y dónde hay más agua, y eso lo he copiado. Quizás ha salido mal en el archivo en sí mismo, ¿no? Pero básicamente es de todos los usos que tú has enumerado, en cuáles se gasta más agua. Puedes colocado en el baño, puedes colocado en el lavado de ropa, entonces en esos tienes que decir. Ya, está bien. Gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguien más? Inge, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿El trabajo se va a entregar hasta medianoche o hasta 3:45? ¿Qué dice el instructivo? En el tablón dice hasta 3:45 y en el instructivo dice hasta medianoche. Ah, me equivoqué. Sí, Ya. Entonces sea hasta la medianoche nomás, que bacán. Otros sí han debido ver eso. Ya, pero mejor si lo entregan mañana. Obviamente después de medianoche ya no vale su trabajo, ¿no ve? está bien, gracias.
Ya, entonces vamos a quedar ahí. Obviamente yo voy a revisar y ahí sí les voy a enviar comentarios a cada uno sobre la coherencia de las cosas que están calculando. Ya no va a ser simplemente revisar. Ahora, no va a ser simplemente decir que han entregado, sino yo voy a ver cuán coherente y les voy a enviar algunos comentarios o preguntas. Listo. Entonces, espero que estén organizándose para el otro trabajo también, para la visita al río Rocha. Y yo espero mañana explicar cómo va a ser el control de lectura. Bueno, ahí vamos a quedar. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.